Buen día con todos, bendiciones, la gracia, la paz, el amor de Dios sea con cada uno de ustedes, ahí donde están. Puede ser que estés viendo este video en la noche, en la mañana o en la tarde, no sé precisamente en qué horario, pero la gracia de Dios esté con usted, en su vida, en su familia. Nos complace el poder compartir este día la palabra de Dios y quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 13 y 14, que será la porción que vamos a compartir el día de hoy, y bajo ese fundamento pues vamos a compartir la palabra, la enseñanza. Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 13 y 14. Y cuando usted ya haya encontrado, pues le voy a regalar unos minutos, ahí unos segundos para que podamos compartir. Hoy es un día muy precioso a pesar de todo lo que se está atravesando, aunque también pues estamos viendo que la mano y el amor y la misericordia de Dios se está manifestando en las naciones ya. Entonces es un día de bendición. Hoy usted y yo podemos ver que la misericordia de Dios está con nosotros y que Él no nos ha abandonado. Amén. Así que si ya está ahí, si ya encontró, Hebreos 9, 13 y 14 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y recuerde que esto es parte de lo que Dios nos ha regalado, así que levante su mano y diga: yo soy buena tierra y esta palabra va a dar fruto en mi vida. Y vamos a compartir con el tema: Él ha resucitado. Amén. Quizás parece un tema sencillo, pero yo sé que va a bendecir su vida. Así que quiero pues comenzar diciéndole o hablando acerca de la historia del huerto en el Edén. Me encanta mucho la historia porque es el inicio de todas las cosas que nosotros estamos viendo. Cuando Dios hace al hombre, la Biblia dice que planta un huerto en Edén, y en el huerto pone todo lo que el hombre iba a necesitar. Lo acondiciona a tal punto que el hombre pueda estar, digámoslo así, cómodo. Es como cuando usted va a recibir un invitado a su casa, usted alista todo, prepara todo para que el invitado se sienta bien. Pues Dios hizo todo en el huerto, puso todo, hizo un jardín, el jardín del Edén, una maravilla, algo hermoso, algo precioso, y crea al hombre y lo pone allí. Y la Biblia nos dice en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, que creó Dios al hombre a su imagen. Creó al hombre y a la mujer a su imagen. Y Dios planta el huerto y lo pone a Adán. Y bendice a Adán junto con Eva. Y cuando Dios lo pone ahí, le dice: gobierna, le dice: fructifica, señorea
O sea, lo que Dios hizo con el hombre fue algo tan grande y tan poderoso. Lo estableció en un sitio, le dio autoridad sobre la tierra, dominio sobre la tierra, le dio un gobierno. Así que la palabra de Adán en la tierra era ley, porque Dios lo había puesto de esa manera. Solamente Dios le dice algo muy diminuto, algo muy corto. Le dice a Adán: todo puedes coger, todo puedes comer, de todo puedes disfrutar. Pero le pone una pequeña orden. Mira, aquí hay un árbol. ¿Sabes qué? De este árbol no comas. De este árbol no tomes. Y no era difícil para Adán. No era complicado. Tenía la imagen de Dios. Tenía en sí la santidad de Dios. Tenía la autoridad. Pero vemos en el capítulo 3 que Adán peca. Y no sé si usted por un momento me puede acompañar y trasladarse conmigo a algo que quiero compartirle hoy. Quiero que vea como un globo. Acompáñeme a esto en su mente. Vea como un globo. Está el huerto, está Adán, y hay como un globo de protección ahí, un globo de una cobertura poderosa allí. Pero en el momento que Adán quebrantó, rompió aquella palabra, aquel mandamiento, en ese instante se hizo un caos. Diga ahí conmigo: se hizo un caos. Y comenzaron las huestes de maldad, los principados, las potestades, los gobernadores, a tomar dominio sobre la tierra que Dios había puesto a Adán. Si usted analiza, Dios le dice a Adán: fructifica, toma dominio, toma control, esto es tuyo, esto es para ti. Pero en el momento que él peca, abre puertas, Adán abre un sinnúmero de portales donde entra Satanás con el pecado a dirigir la tierra, donde entran los espíritus a tomar posiciones, a tomar gobiernos. Entonces, no sé si usted lo puede imaginar así como yo se lo quiero transmitir, pero lo que en un momento era paz, lo que en un momento era presencia, era gloria, se convirtió en un desorden, se convirtió en una tormenta, se convirtió en un caos. No encuentro otra palabra más precisa para describirle esto. Se convirtió en un caos. Entonces, Dios llama la atención de Adán, llama la atención no de Eva, sino de Adán. Es que Dios nunca le dio la orden a Eva, Dios se la dio a Adán. Le dijo: no hagas esto. No estoy justificando a Eva porque fue la que infringió primero la ley. Pero Dios no le está llamando la atención a Eva. Dios le está llamando a cuentas a Adán. Adán, ¿qué hiciste? Y él le dice: Señor, la mujer que me diste. O sea, en otras palabras: Señor, esto es tu culpa, porque si tú no me hubieses dado la mujer que tú me diste, yo no hubiese cometido el pecado que acabo de hacer. Es que nosotros los humanos, cuando cometemos un pecado, siempre buscamos un culpable, en vez de reconocer delante de Dios si estuvo mal. Pero regresando al tema, ya hay un caos, ya hay un problema, y Dios tiene que sacar a Adán del huerto. Ya no puede Adán estar en el huerto, porque el huerto representa la cobertura de Dios, la comunión con Dios, la santidad de Dios. El diseño de Dios está allí plasmado en ese huerto. Y Adán ya no está en el diseño de Dios. Ya Adán se salió del diseño de Dios, quebrantó las cosas, distorsionó las cosas a causa del pecado. Al abrirle la puerta al pecado, le cerró la puerta a Dios. Entonces, Dios sabe lo que está sucediendo, sabe lo que va a suceder.
Y jamás Dios pierde el control de nada. Jamás las cosas se salen de la voluntad o de la mano de Dios. Dios siempre va a tener el control y el dominio de todo. Y hay algo poderoso que hace Dios en ese instante. Y el hombre procuró cubrirse con su propia fuerza. La Biblia dice que él tomó la hoja de una higuera y se cubrió. No importa lo que el hombre haga para cubrir su pecado, delante de Dios todo está al descubierto. Y no importa lo que nosotros hagamos para cubrir nuestros errores, el único que nos puede justificar es Dios, y no nuestras obras, y no lo que nosotros hacemos. Entonces Dios toma y viste a Adán con pieles. Lo que Dios está diciendo en ese momento es: Adán, yo tengo el poder de cubrir tu desnudez. Yo tengo el poder de justificarte. Yo tengo el poder de hacerte regresar al diseño que te creé, al orden que yo establecí. Aunque ahora tú te has desviado, lo que Dios le está diciendo a Adán es: Adán, hoy pongo una señal sobre ti. Y esta señal gritaba a toda la tierra, le gritaba a la creación. Esta señal gritaba: va a ser restaurado, va a ser redimido, va a volver al diseño. Esta señal estaba diciendo a gritos, lo estaban viendo los principados, los veían los demonios. El mismo Satanás estaba viendo esta señal que Dios hizo. Dios estaba diciendo: escuchen, aunque el hombre pecó, llegará el día de su redención, llegará el día de su justificación, llegará el día de su salvación. Voy a cubrirlo, voy a rescatarlo. Entonces Dios estaba declarando algo poderoso en ese instante a través de la muerte de un animal, porque si Dios le pone pieles, hubo sacrificio en el Edén. Si hay alguien a tu lado, yo quiero que tú lo mires por un instante y que le digas: hubo un sacrificio en el Edén. Hubo un sacrificio que desde antes de la eternidad fue establecido para nuestra salvación, para nuestra redención. Así que como ya había una señal de restauración sobre Adán, ya había una señal de redención para su vida, cuando salió de ahí, la creación sabía lo que Dios había hecho. Viene un sacrificio, viene sangre. Lo único que puede cubrir nuestra desnudez es la sangre, y no cualquier sangre. Porque quiero decirle algo: ¿qué sucede si usted y yo llegamos a la escena donde hubo un crimen y llegamos a tocar el cadáver? Ese cadáver nos va a acusar, ese cadáver nos va a enjuiciar, esa sangre nos puede traer perjuicio. No toda sangre purifica, no toda sangre santifica. Pero cuando usted se acerca al sacrificio de Cristo, cuando usted se acerca a la redención que hizo Cristo mediante su sangre, esa sangre no lo va a incriminar, esa sangre solamente puede justificar, esa sangre no lo va a culpar, esa sangre lo va a santificar. Y si usted puede avanzar conmigo, Dios empezó a construir una plataforma. Era necesario que esa señal se hiciera tangible, se hiciera visible en la tierra. Pero no era de la noche a la mañana. Ahora Dios estaba creando una plataforma. Así que quiero que usted se adelante conmigo y vámonos a donde está Abraham. Dios llama a Abraham, porque la semilla... Bueno, ya me metí, ya se lo tengo que compartir. La semilla que es Cristo estaba en Abraham. Dios lo llama porque Adán desciende de Adán. Entonces, la semilla estaba ahí. Aquella semilla que Dios implantó para traer salvación estaba allí. Y Dios comienza a través de Adán a formar una nación, a través de Abraham a formar una nación. Y esta nación, si vamos avanzando, esta nación entró a Egipto. ¿Sabe por qué Dios tenía que sacar a Israel de Egipto? Mire que en el libro de Mateo describe cuando Dios le habla a José para que huyese a Egipto, pero luego, estando en Egipto, Dios le habla a José para que regrese.
Y dice, porque era necesario que se cumpla la profecía, de Egipto llamé a mi hijo. Es que en el pueblo de Israel estaba aquella semilla, así que Dios tenía que sacar al pueblo de Israel de Egipto, porque ahí estaba Cristo con ellos metido. Y Dios los saca y los lleva al desierto. Dios está creando una plataforma, porque era necesario que venga el Mesías. Así que si avanzamos un poco más, llegó el tiempo en que nació el Cristo. Satanás siempre buscó matar al que creía que era el Cristo. Por eso intentó matar a Moisés, porque pensaba que era el Mesías. Por eso usted ve que cuando Jesús nace hay una matanza en Belén. Matan niños porque quería matarlo. Y quiero soltar esta palabra y decirle, hay momentos que Dios usa al mismo diablo para llevarnos al propósito que Él preparó. Y si Dios determinó algo contigo, Dios cumplirá su obra y su propósito. Pero si avanzamos un poco más, nace el Mesías, nace Jesús. Y cuando Él va a bautizarse, vemos a un Juan decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Dios establece algo, establece un sacrificio para que haya redención. Y cuando Dios llama a Moisés, le da leyes de sacrificios para a través de esos sacrificios poder obrar en el pueblo de Israel, poder acercarse al pueblo de Israel y trabajar con ellos. Entonces, ¿cuál era la ley? Tenía que ser un cordero sin mancha, tenía que ser un cordero perfecto. No podía ser cojo, no podía ser manco, no podía ser ciego, no podía estar manchado, no podía tener defecto alguno. Tenía que ser un cordero perfecto. Entonces el pueblo de Israel, cada vez que pecaba, tomaba el cordero, ponía la mano sobre él, declaraba su culpa, lo tomaba el sacerdote, lo llevaba al sacrificio y de esa manera traía perdón al pueblo. Pero sucede que si el pueblo pecaba 10,000 veces tenía que llevar un sacrificio, porque un sacrificio no limpiaba al hombre, solamente quitaba la culpa y no podía hacerlo libre del pecado. Entonces vemos a un Juan que cuando ve a Cristo declara, he aquí el Cordero de Dios. No está diciendo el Cordero que Dios le dio a Moisés, está diciendo el Cordero de Dios. Está hablando de la señal que hubo en el huerto, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahora sí quiero comenzar con usted el mensaje en esta tarde. Era el Cordero de Dios, era la señal del huerto. Era lo que Dios plasmó en el Edén, que iba a haber redención. Y si usted se da cuenta, siempre hubieron muchas cosas que el enemigo hizo para matar a Jesús. Pero es que Jesús nació para morir. Porque la Biblia dice algo. En el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, la paga del pecado es la muerte. Y lo que sigue es más poderoso. Dice, y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Jesús vivió una vida de santidad. Jesús no cometió pecado. La Biblia dice que Él fue tentado en todo en el libro de Hebreos, pero sin pecado. Jesús no cometió pecado. Jesús vivió en santidad. O si usted puede acompañarme a lo que le voy a explicar ahora. ¿Cómo usted alimenta el pecado? Bueno, viene la tentación y usted cae. Pero Jesús nunca pecó. Jesús nunca hizo algo que quebrantara la ley de Dios. Por el contrario, Jesús solamente cumplió lo que Dios estableció. Siempre decía, esto fue hecho para que se cumpliese lo que estaba escrito de mí. Entonces Jesús cumplía lo que el Padre dijo. Jesús no quebrantó, Jesús cumplió. Jesús vivió bajo la voluntad de Dios, no porque era el Hijo de Dios, porque también Jesús fue hombre. Ahora, si usted está aquí conmigo, cuando Juan declara el Cordero de Dios, comenzó a haber una murmuración en la atmósfera.
Recuerde que por el pecado entraron las huestes de maldad a la tierra, a dirigir y a gobernar la tierra. Así que cuando Juan declara, he aquí el Cordero de Dios, habían espíritus en el aire que estaban escuchando la palabra. Por eso comenzó ahora un trabajo de parte del enemigo para matar a Jesús. Pero ese era el propósito. Jesús vino a dar su vida. Jesús era el Cordero. Y mucha gente ha predicado siempre la muerte de Jesús como algo trágico, la muerte de Jesús como algo deprimente. Pobrecito Jesús, qué pena Jesús, fue crucificado. Pobrecito Jesús, fue adolorido. Pero en ese momento en que Jesús estaba siendo, ya cuando fue tomado preso y fue azotado, ya estaba siendo enjuiciado, en ese momento había mucha gente que le pasó por su mente qué castigo habrá hecho o qué cosa habrá hecho para que Dios lo castigue de esa manera. Pero hace más años antes de Cristo, el profeta Isaías, en el capítulo 53 del libro de Isaías mismo, dice, lo tuvieron por abatido, lo tuvieron por castigado de Dios, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No solamente habla de sanidad física. Cuando el profeta dijo fuimos nosotros curados, estaba hablando que íbamos a ser libres del pecado que nos había enfermado, el cual vino por la desobediencia. Si usted analiza conmigo los sacrificios que hacía Moisés o los sacerdotes, solo quitaban la culpa. Pero lo que Cristo estaba haciendo camino a la cruz era para destruir el pecado que un día había destruido al hombre. Y si me acompaña el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, dice, puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz. Aunque Jesús estaba siendo lastimado, aunque Jesús estaba siendo golpeado, aunque Jesús estaba siendo azotado, Jesús no estaba triste. Jesús no caminaba hacia la Gólgota triste. Jesús estaba gozoso, porque sabía que ese era el sacrificio que iba a cubrir nuestra desnudez, que ese era el sacrificio que nos iba a reconciliar con el Padre, que ese era el sacrificio que nos iba a traer nuevamente la imagen de Dios a nosotros, que ese era el sacrificio que nos iba a redimir, que ese era el único método para que usted y yo fuésemos perdonados. No está Cristo sufriendo, Cristo estaba gozoso, porque mientras iba caminando estaba destruyendo el pecado, mientras iba caminando estaba tomando la autoridad que un día el hombre había perdido, mientras Jesucristo iba caminando hacia la Gólgota estaba nuevamente recuperando toda la bendición que Dios determinó sobre Adán para ahora traerla para la iglesia. Cristo no iba entristecido, Cristo iba regocijándose. Cada paso de Jesús gritaba victoria, cada paso de Jesús gritaba resurrección y vida, cada paso de Jesús estaba diciendo viene restauración, cada paso de Jesús estaba diciendo viene consolación, cada paso de Jesús estaba gritando sanidad, cada paso de Jesús estaba gritando victoria sobre las huestes, sobre el aire, sobre la atmósfera. No es un Cristo pobrecito que va a la Gólgota, es un Cristo victorioso que se está coronando de poder, que se está tomando la autoridad que un día el hombre perdió. Es un Cristo lleno de gloria que estaba siendo crucificado para que usted y yo pudiésemos ser redimidos. Era aquel sacrificio que el Padre estaba dando en el huerto. Era aquel sacrificio que declaró en ese lugar.
El que estaba temblando aparentemente por un momento celebró, por un momento se regocijó. Satanás se regocijó por un momento y pensó: estoy venciendo al hijo, y si vencí al hijo he ganado la batalla. Pero lo que él no sabía es que aquel hijo no pecó, Jesús pecado. Entonces la ley es la paga del pecado, es la muerte. Si Jesús fue a la cruz sin pecado, no había muerte que pudiese detenerlo, porque no tenía nada en su contra para acusarlo. Así que Cristo murió en la cruz, pero murió sin pecado. Esa fue la derrota más grande del diablo, que hasta el día de hoy lo ha puesto bajo los pies, que hasta el día de hoy lo ha aplastado. Así que Cristo, estando en la cruz, murió. Ahora quiero que diga conmigo: murió sin pecado. Cuando Cristo bajó de allí y lo sepultaron, estando en aquella sepultura, por un momento pensaron que todo se acabó. No se había acabado, recién comenzaba todo. No se había terminado. Este era el principio nuevo de las cosas. No era el principio que Adán comenzó, era el principio de Cristo, un principio con restauración, un principio con perdón, un principio que iba a traer sanidad a las naciones. Así que como no había pecado, no había nada que lo acuse, no había nada que lo detenga. No, la muerte no podía detenerlo, la muerte no podía sujetarlo, porque no tenía potestad sobre él. Recuerde, la paga del pecado es la muerte. O sea, la única deuda que le da autoridad a la muerte es el pecado. Pero Jesús no pecó, por lo tanto no tenía deuda que pagar. Lo que Jesús hizo fue pagar nuestra deuda por nuestro pecado. Por eso cuando Jesús resucita, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis: y aquí yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ya no gobierna la muerte, ya no gobierna el diablo, gobierna Cristo. Si usted me está diciendo: bueno, si Cristo gobierna, ¿por qué tantas cosas están sucediendo? Porque hay una iglesia que no ha tomado la autoridad que Cristo le ha dejado. Porque hay una iglesia que no ha tomado la autoridad que Dios le delegó. Porque cuando Cristo resucitó de ahí, la autoridad que el hombre perdió, se la dio a la iglesia. El gobierno que el hombre perdió, se lo dio a la iglesia. Hay una tumba vacía. Esa tumba grita: Cristo vive. Esa tumba grita que Él ha vencido. Esa tumba grita que Él nos ha restaurado. No celebramos su muerte, celebramos su victoria. Y en esa muerte lo único que celebramos es que nos hizo libres, libres del pecado. Yo les leí en el libro de Hebreos. Mire lo que dice el libro de Hebreos, el capítulo 14 el versículo 14 del capítulo 9 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La obra de Cristo no era tapar el pecado en el corazón del hombre, sino arrancarlo. Cuando usted y yo nos acercamos a Cristo, somos libres de la esclavitud del pecado, para servirle, para honrarle y para adorarle. Celebre la victoria de Cristo en la cruz. La Biblia dice que Él exhibió públicamente a los principados, a las potestades, los despojó de su poder y de su gobierno. La Biblia dice que nos sentó a nosotros en lugares celestiales. La Biblia dice que Él ha puesto a Satanás bajo los pies de la iglesia. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo y que Cristo es la cabeza, y que todo está sujeto bajo los pies de Cristo. Si Cristo es la cabeza y si usted y yo como iglesia somos el cuerpo, entonces bajo nuestros pies Cristo ha puesto todo lo que un día gobernó al hombre. Con esta palabra, levanta tu cabeza en alto, porque has sido bendecido. Hemos sido bendecidos en la cruz. Con esta palabra,
Entiende que ahora somos hijos. Antes no éramos nadie, ahora somos hijos de Dios por la sangre de Cristo. Antes no teníamos la imagen de Dios porque Adán la perdió en el huerto. ¿Y por qué se lo digo? Porque en el libro de Génesis capítulo 5 dice, y Adán tuvo hijos a su imagen, ya no a la de Dios, sino a la de él. Pero el libro de Romanos dice que Jesucristo volvió a traer a la imagen de Dios sobre nosotros. Así que hemos sido hechos ahora a la imagen de Dios a través de Cristo. Y hemos recibido de su bendición. Cristo resucitó, la tumba está vacía, celebra su victoria. Y comparte este mensaje, porque cualquiera que vea esta prédica va a recibir sanidad. Cualquiera que escuche estas palabras va a ser libre. Cualquiera que escuche estas palabras será restaurado. Ahí donde estás, levanta tus manos. Bendito Dios, te damos gracias por la obra gloriosa de la cruz. Te damos gracias por la resurrección de Cristo. Te damos gracias por lo que tú has hecho. Mi Dios, todas las personas que estén viendo ahora mismo este mensaje, que la gloriosa presencia de tu Espíritu Santo ministre sus vidas allí donde estén. Se va toda opresión en el nombre de Jesús y se va toda enfermedad en el nombre de Jesús. Y viene la sanidad de Dios. El poder de Dios actúa y opera ahora en tu vida, trayendo sanidad y liberación. En el nombre de Jesús lo creemos. Bendecimos tu nombre, Padre amado. Bendecimos tu gloria y te atribuimos toda la alabanza. Bendiciones a todos los que han escuchado este mensaje. Celebra al Cristo victorioso, al Cristo que resucitó, al que venció la muerte, al que fue gozoso hacia la cruz, aquel que trajo redención, ese Cordero que trajo vida, el Cordero perfecto, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te prospere, que la gracia de Dios te abrace a ti y a los tuyos, que donde quiera que vayas, Dios esté contigo. Bendiciones, hasta una próxima